Buen día chicos, mi nombre es Paul Mesa. Hoy vamos a hablar un poco de electrónica mediante la construcción de un sistema de seguridad que puede alertarnos de peligros que a veces no notamos. La presencia de humo se evidencia al inicio de un incendio, por ejemplo, pero muchas veces no estamos cerca del lugar o aún es muy poco humo como para poder verlo con nuestros ojos. En esta oportunidad, el equipo de electrónica de Rockville les trae la construcción de un detector de gas y humo mediante el uso de Arduino. En primer lugar, vamos a conocer el mundo de la electrónica y Arduino para construir este sistema de sensor y alarma sonora. Luego, experimentaremos analizando las partes y sus funciones, además de la lógica detrás del código de programación que controla todo. Finalmente, llevaremos a cabo un pequeño quiz con el cual reforzaremos conceptos y aprenderemos jugando. Bueno, ahora vamos a descubrir qué herramienta usaremos para construir este circuito. En primer lugar, nos dirigiremos a nuestro buscador y colocaremos la palabra Tinkercad. Una vez aquí, le daremos clic al primer link que nos permite acceder a la web. Cuando estemos aquí, a ustedes les va a salir un botón para que se puedan loguear con su cuenta, es completamente gratis y lo pueden hacer con una cuenta de Google. En mi caso, a mí ya me deja entrar de manera directa porque ya tengo asociada mi cuenta a Tinkercad. Bueno, una vez acá, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, acá para poder visualizar algunas herramientas que podamos tener. Nos da tres opciones, tenemos diseños 3D, circuitos y código de bloques. Lo que vamos a hacer hoy es elegir el apartado de circuitos. Una vez que tenemos abierto este apartado, podemos ver que acá a la derecha nos aparecen diferentes elementos que podemos arrastrar, podemos moverlos, también podemos rotarlos de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Si lo necesitamos de una manera o de otra, tenemos también una placa donde colocar cada uno de nuestros dispositivos. Los podemos distribuir ahí, ordenarlos como queremos. Tenemos el Arduino con el que podemos controlar todo. Podemos jalar cables de ese Arduino hacia la placa para hacer las respectivas conexiones. Y de la placa hacia afuera podemos quizás conectar algún otro elemento como un motor, por ejemplo. Lo conectamos acá. Podemos usar todas estas herramientas. Podemos, ya conectado, podemos girar incluso los elementos. Podemos acá cambiar de color a los cables. Podemos elegir de qué color sean para que podamos representar bien determinados circuitos de manera ordenada. Y por este lado tenemos el área de código, donde tenemos el código de bloques, tenemos bloques más texto, que es lo que tenemos a la derecha, y por último tenemos el que es únicamente texto, con código de programación que veremos más adelante. Tenemos el botón de comenzar simulación, y también hay muchas otras herramientas dentro de Tinkercad, pero estas son las que usaremos principalmente para nuestro proyecto. Bueno, ahora veremos mejor cada uno de los componentes de nuestro circuito. Para eso comenzaremos con una pregunta muy importante. ¿Sabes qué es un sensor de gas? Veremos eso a continuación. ¿Qué es un sensor de gas? ¿Para qué nos sirve? ¿Dónde lo podemos aplicar? Los sensores de gas son dispositivos electrónicos que cambian su voltaje de salida cuando entran en contacto con un gas o con humo. Acá podemos ver cómo cambia. Podemos ver de manera referencial acá en la imagen cómo el sensor aumenta su voltaje cuando es que aparece humo acá encima de él. Detecta el humo y automáticamente sube su voltaje. Está cambiando su voltaje. Por otro lado, este tipo de sensores pueden detectar gases como el GLP, que es muy usado en las cocinas, y también como combustible de autos. También pueden detectar alcohol, como el que usamos nosotros para desinfectarnos las manos. Y además podemos detectar monóxido y dióxido de carbono, gases que son generados cuando existe una combustión. Existen muchos otros gases para este tipo de sensores y cada uno detecta mejor ciertos tipos de gases de acuerdo a cómo se haya construido y con qué elementos se haya construido. Este tipo de sensores pueden trabajar en conjunto con un sistema de LEDs que se encienden secuencialmente ante la presencia de gas. O también pueden trabajar con un ventilador que va a disipar los gases una vez que son detectados, haciendo el área más segura. En nuestro caso, nosotros trabajaremos con alarmas sonoras que nos avisarán sobre la presencia de gases.
Ahora, la siguiente pregunta importante es, ¿cómo funciona el sensor de gas? Esto requiere una explicación muy detallada, pero resaltaremos las principales características del sistema. En primer lugar, el sensor está compuesto de dos bobinas, que son como pequeños espirales hechos con un determinado metal que eleva su temperatura cuando les pasamos corriente. Uno de estos espirales estará recubierto con paladio, que va a reaccionar con el gas, mientras que el otro va a estar recubierto solo con un material inerte que no provoca ningún efecto adicional. Cuando pasemos la corriente en ambos espirales, el que tiene paladio se calentará mucho más que el otro que solo tiene un elemento inerte. Como una de estas bobinas estará a una temperatura mucho mayor que la otra, estas dejarán de tener características similares y generarán un desequilibrio en un sistema electrónico llamado puente Wheatstone, que es el que estamos viendo acá abajo. Ese desequilibrio hará que el voltaje de salida, que vemos en la imagen como un V0, este V0 que está en el medio, cambie su valor y podamos detectar que existe un gas en el ambiente. Entonces, como una bobina se pone más caliente que la otra, va a desequilibrar este sistema que se llama puente Wheatstone y el voltaje de salida va a cambiar. Eso nos va a indicar que hay presencia de gas. Ahora, acompañando en nuestro sensor estará un dispositivo que produce ondas de sonido. ¿Cómo haremos la conexión con el nuevo sistema? Cuando el sensor de gas detecte una actividad determinada de algún gas en el ambiente, Arduino detectará esto y le enviará una señal al zumbador buzzer para que emita una alerta constante mientras se siga detectando el gas mencionado anteriormente. Sabemos que el buzzer emite sonido, pero ¿cómo lo hace? Bueno, funciona a través del fenómeno piezoeléctrico. Este fenómeno ocurre cuando determinados materiales se deforman al ser atravesados por corriente eléctrica. Con esta deformación podemos producir clics que al ser hechos muy rápidamente producen un sonido reconocible para el oído humano. La velocidad de estos clics se mide en Hz, una unidad de frecuencia, y son controlados por un dispositivo llamado oscilador, que hemos representado como una línea quebrada en el gráfico. Ahora vamos a conocer qué es Arduino, para qué sirve y cómo nos va a ayudar a darle órdenes que queremos a nuestro circuito. Arduino es como un pequeño cerebro o computadora con el cual vamos a poder darle instrucciones a un circuito para que pueda hacer determinadas cosas que nosotros necesitamos. Este tiene dos tipos de componentes. Tiene sensores, a los cuales va a usar para recolectar toda la información que hay alrededor del mundo exterior, y tiene actuadores, para que pueda interactuar con nosotros emitiendo algún sonido, alguna luz o algún movimiento. En nuestro caso en especial, tenemos un sensor que permite detectar gas en el ambiente y un actuador que emite sonido cuando detectamos este gas. Pero ahora, ¿cómo le decimos qué hacer a Arduino? ¿Cómo nos comunicamos con él? Nos vamos a comunicar mediante el uso de código de programación. Ahora, ¿qué es el código de programación? Es como un lenguaje nuevo con el cual nosotros podemos comunicarnos con las computadoras, con las máquinas, y poder hacer muchísimas cosas dando órdenes precisas a cada uno de los componentes. Entonces, ¿cómo haremos todo esto en Tinkercad? En primer lugar, prepararemos el sensor haciendo todas las conexiones necesarias a alimentación positiva, en este caso va a ser a 5 voltios, alimentación negativa o ground, y la conexión al pin analógico para poder recopilar la información dada por el sensor de la presencia de gas en el ambiente. Después de esto, conectaremos el zumbador a alimentación desde Arduino mediante un pin digital y alimentación a tierra o negativo. La placa Arduino activará el zumbador cuando detecte la señal enviada por el sensor. Finalmente escribiremos el programa que solicitará a Arduino activar el zumbador cuando se detecte cierta cantidad de gas en el ambiente, que va a superar el límite que hemos colocado. Acá podemos ver el resultado final, el circuito ya armado, pero ahora vamos a verlo paso a paso nosotros mismos en la plataforma. Bueno, una vez aquí en la pantalla de inicio, yo voy a abrir primero dos circuitos que en sí son los mismos, pero tienen una pequeña variación en el código, para que podamos ver exactamente cómo es que funciona este circuito. Entonces vamos a abrir este y vamos a abrir este de acá.
Y por último, para construir todo desde cero, vamos a abrir este de acá que está en blanco. Ya tenemos los tres abiertos. Y en primer lugar vamos a sacar todos los componentes que necesitamos para armar nuestro circuito. Sacamos un Arduino, luego sacamos la placa de prueba, vamos a necesitar una resistencia, después vamos a necesitar el detector de gas, acá está el sensor de gas, y por último el piezoeléctrico que vendría a ser el elemento que va a producir sonido. Una vez que tenemos esto, en primer lugar vamos a conectar el piezoeléctrico que va a ir acá. Recuerden que tiene la mitad del piezoeléctrico va a estar hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Ahora, estas tres patitas las vamos a conectar a alimentación positiva. Acá una patita va a ir a alimentación negativa directa. La otra va a ir a alimentación negativa, pero pasando por la resistencia. Y finalmente la última va a ir hacia un pin analógico para poder enviar la señal. Vamos a pintar esto para que sea reconocible. Como estas son alimentaciones positivas, vamos a pintarlas de rojo. Esta acá es negativa, la vamos a pintar de color negro. Y esta que es de información la vamos a pintar de color azul para que sea diferente a las otras. Ahora verificamos que esto sea como el circuito que está acá. Cambiar de posición esta pequeña resistencia. Entonces sería esta patita directamente al negativo, la pintamos en negro porque es negativo, y esta resistencia para acá. A esta resistencia le vamos a dar el valor de 4.7 kiloohmios porque está calibrada para este valor, en este caso. Con este valor va a tener las mediciones más precisas dentro de todo el rango de medición que puede hacer. Una vez que tenemos esto, solo faltaría colocar el piezoeléctrico. Y la conexión del piezoeléctrico la vamos a hacer de la siguiente manera. En primer lugar, lo vamos a rotar para que sea más fácil la conexión. Conectamos una patita a cada lado. Esta patita de acá la conectamos a negativo. Y esta patita de acá va a ir conectada a un pin digital. Y también va a enviar, en este caso va a recibir información para que pueda encenderse y para que pueda emitir sonidos. Vemos acá, esto ya está conectado acá y como es de información lo vamos a pintar de azul, solo para diferenciar. No cambia en nada su funcionamiento. Verificamos que esté bien y lo último que nos faltaría sería alimentar a la placa con alimentación positiva, que va a estar el color rojo, y la alimentación a tierra, ground o negativa. Ya tenemos todo esto y vamos a verificar mediante el primer código que tenemos, el código de prueba, que es este que está acá, si no me equivoco. Tenemos este código de acá. Entonces vamos al apartado de código, vamos a poner texto, continuar, borramos todo lo que hay antes y colocamos. Vamos a hacer un repaso bastante rápido sobre cada una de las líneas de este código. Entonces, en primer lugar, vamos a declarar una variable entera que va a ser lectura de gas, que nos va a indicar los valores que va recibiendo el sensor una vez que el gas está más cerca o más lejos. Después tenemos el setup, la configuración de nuestro sistema, que en este caso va a ser simplemente inicializar el monitor serial, que es este de acá abajo, para que nos aparezca la información que está detectando el sensor. Luego vamos a entrar en loop en que se va a tomar la lectura a partir del pin analógico A5, vemos acá, A5, se va a tomar lectura entonces de lo que está percibiendo el sensor y vamos a imprimir cada una de esas lecturas con un espacio entre impresiones de medio segundo. Ese es el tiempo que va a demorar entre cada detección. Entonces le vamos a dar a iniciar simulación
Vamos a presionar acá en el sensor para que nos salga esta pequeña simulación de gas. En este caso no ha detectado nada porque había un pequeño error en el circuito que vamos a corregir ahora. Lo que tenemos que hacer es que pasar esta alimentación de acá hacia acá abajo también, para que esté alimentación arriba y abajo. Pintamos esto de color rojo para que se diferencie y ya estaría. Si inicializamos, abrimos el código y ya vemos que hay una lectura. Sacamos la pequeña nube de humo y cuando está lejos tenemos un valor de 306, pero si nos acercamos vemos que va aumentando. Aumenta, aumenta, aumenta y vamos a ver cuánto es el valor máximo que puede tener. Es más o menos de un poco más de 700. Entonces, cuando está muy lejos y no hay gas, el valor es menos de 400, 300 más o menos, y cuando está bien cerca, el valor es mayor a 700. Una vez tenida esta información, podemos configurar el sensor para que nos diga si el humo o el gas está cerca o está lejos. Vamos a parar la simulación y ahora usaremos el segundo código, que es este de acá. Borramos el código anterior y colocamos nuestro nuevo código. En este caso vamos a declarar una variable entera que va a ser la lectura de gas, que nos va a indicar, como antes, cuánto es la lectura que está percibiendo nuestro sensor. Luego tenemos la variable buzzer, que va a ser la variable que va a reemplazar el ping al que le está enviando información este pequeño piezo. Vemos acá es el 12, entonces acá señalamos 12. Por último, o para continuar, en la configuración estamos iniciando el monitor serial para poder imprimir. Luego vamos a darle al pin A5, le vamos a dar la función de input, es decir, va a recibir información. Y esto tiene sentido porque los sensores recopilan información del exterior, mientras que el buzzer va a ser simplemente un output, es decir, la placa le va a decir, oye, préndete o apágate, de acuerdo a las instrucciones que nosotros le demos. Él va a recibir información y va a emitir una señal hacia el exterior. Posterior a esto, lo que vamos a hacer es nuevamente leer lo que está detectando el sensor. Lo vamos a imprimir acá abajito para que aparezca el valor. Y si la lectura del gas es mayor a 700, vamos a activar nuestro buzzer, nuestro zumbador, a una frecuencia de 750 que va a durar 300 milisegundos. Luego de eso tiene que esperar 350 milisegundos. Esta es un sonido más agudo. ¿Por qué más agudo? Porque la lectura del gas tiene que ser mayor a 700, es decir, tiene que estar bien cerca. En otro caso, si la lectura del gas está cerca, pero ya es un poquito más lejana, o sea, tiene que superar 600, el tono va a ser un poco menos agudo, pero va a durar el mismo tiempo. Y va a tener un espacio o un delay entre cada uno de los tonos un poquito más largo. Entonces va a sonar un poco menos escandaloso que el primero. Y por último, cuando las lecturas son ya mucho más bajas, es decir, menores a 450, o cuando recién son mayores a 450, el buzzer va a tener una frecuencia más baja, un sonido menos estridente y va a ser también más lento. Ahora esto lo vamos a ver con la prueba que vamos a hacer. Vamos a ver que cuanto más cerca esté el humo, va a sonar más fuerte. Le damos a iniciar simulación. Cuando está lejos, no suena. Cuando nos acercamos, primero comienza a sonar un poco y van a ver que cuando nos acerquemos más, va a sonar mucho más fuerte. Él va incrementando el sonido. Estamos ya arriba de 600, 631. Cuando nos acerquemos y superemos los 700, va a sonar aún más fuerte. Esto es lo que haría entonces nuestro pequeño sensor. Va a detectar el humo y de acuerdo a la distancia a la que esté, a la que lo hemos configurado, va a sonar más fuerte o menos fuerte. Bueno, ahora vamos a ver algunos pequeños problemas que podríamos tener con el circuito. Si nosotros en este caso a esta resistencia le damos un valor
mucho mayor o mucho menor, las mediciones van a ser menos exactas que con este valor que tenemos acá, porque ha sido calibrado con este valor de 4.7 kiloohmios. Si le damos valores muy altos o muy bajos, las mediciones van a seguir siendo relativamente buenas, pero se van a alejar cada vez más de la realidad. Por otro lado, otro error bastante común, que es justamente el que me pasó, es que no conectemos las dos partes de la placa de la protoboard. Entonces no tendríamos alimentación acá y después no sabemos por qué no funciona el circuito. Y es justamente por esto, porque no hemos alimentado a las dos partes. Ahora algo más técnico, si nos vamos al área del código, si nosotros conectamos, acá en este caso está conectado al pin digital número 12, pero si acá no le ponemos 12 y le ponemos, por ejemplo, 13, vamos a poner 13 y vamos a iniciar el código, vemos que no suena. Por más que el humo esté acá cerca, no suena, porque el pin número 13 no está conectado a nada. Entonces no estamos otorgando ninguna información a este pequeño piezo para que pueda emitir sonido. Ese es un error bastante común también. Y pasa lo mismo con la otra variable, que es la variable del sensor. Si nosotros no tomamos la información del sensor A5 en este caso, vemos que está conectado a A5, la placa simplemente no recibiría información y nuestro programa no funcionaría. Bueno, ahora veremos un pequeño video sobre un detector de gas en la vida real, con cómo es que funciona, cómo es que lo usamos y para qué nos sirve. Si bien lo que hemos hecho puede parecer bastante sencillo, es la base de todos los detectores o de la mayoría de detectores de gas que existen. Y estos son muy importantes para poder alertarnos de esos peligros invisibles que son algunos gases. Acá podemos ver algunas de sus aplicaciones y este sería un modelo que se usa a nivel profesional o también en las casas. Ahí vemos cómo suena, cómo se configura. Vamos a adelantar esta parte. Vamos a ir a la parte donde lo prueba. En este caso lo van a probar con un recipiente de alcohol. El alcohol suelta vapores que son inflamables y por lo tanto el sensor los va a detectar. Ahora vamos a ver en este caso donde se detecta una fuga de gas. Está buscando. Y vemos que a medida que acerca el detector va a comenzar a sonar. Igual acá vamos a ver cómo se detecta una fuga. De la misma manera ajustamos la sensibilidad del aparato y va a detectar de manera efectiva la presencia de gas. Y gas que es invisible, no se puede ver, pero con este tipo de detectores podemos estar alerta. Bueno, entonces es bastante interesante ver las aplicaciones reales que tiene este tipo de circuitos con el que nosotros nos divertimos y practicamos. Y para cerrar, chicos, felicidades por completar este proyecto. Ahora que han aprendido cómo hacer su propio detector de gases en Tinkercad, están un paso más cerca de dominar la electrónica y todas las maravillas que se pueden hacer con ella. Recuerden, la práctica constante es clave para mejorar. Los animo a experimentar más allá de este proyecto, explorando nuevas ideas y aplicando todo lo aprendido en tus proyectos futuros. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima aventura educativa.